Tiene la palabra, concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Si algo no corresponde a la realidad, a la verdad, pues es obviamente este proyecto de acuerdo, que además designa como objeto algo que no es cierto, que es el fin de lograr su sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional, refiriéndose al sistema de transporte masivo mío. Eso es totalmente falso. Aquí no podemos seguir engañando a la ciudadanía. La sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional solo se lograría cuando este sistema de transporte masivo cumpla su cometido que manda la Constitución y la ley, que es garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos caleños, más cuando aquí se impone como un sistema monopólico. Es un sistema que tienes que la cobertura del 100%, lo que quiere decir que excluye cualquier otra forma alternativa de transporte público. Entonces, somete a todos los ciudadanos caleños a la dictadura de un monopolio del sistema de transporte masivo. ¿Qué querría decir eso? Para que haya una sostenibilidad social, económica, ambiental, todo lo que quiera, pero social fundamentalmente, tendríamos que garantizar ese 100% de cobertura, una prestación de servicio de calidad, accesibilidad, oportunidad, con todas las garantías que hace realidad los derechos de la gente. Y eso está lejos de suceder. Este mismo proyecto de acuerdo, tal como los anteriores, lo que tiene es simplemente una meta ridícula que no alcanza el 50% de la cobertura de lo que debe cumplir esta administración. Esa meta ridícula lo que hace es seguir atropellando los derechos de los ciudadanos caleños y entonces miente desde este primer artículo, porque la sostenibilidad es algo que significa que haya de verdad un sistema que cumpla con los cometidos sociales y la función esencial del Estado. Gracias. Tiene la palabra, concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Evidentemente, el Polo Democrático Alternativo, como lo ha anunciado, votará negativo todo este proyecto y obviamente votará negativo todo el artículo 3, todo el artículo 3. Obviamente, nosotros tenemos, digamos, una serie de elementos aquí que todos generan afectación grave a la vida del ciudadano caleño. En materia de movilidad, porque ni siquiera se mejora la movilidad, pero por el contrario se la agrava con todo esta carga sobre todo el trámite que hay que hacer, o sea, es una carga impositiva, es una cosa demasiado grave. Yo entiendo que las consideraciones de algunos concejales, el concejal Roberto Rodríguez ha planteado eliminar el literal 1 del artículo 3. Yo creo que aquí habría que, desgraciadamente, la ciudadanía siempre está ajena a estos debates, siempre está ajena a estos debates. La ciudadanía no sabe en este momento todo lo que se viene y que está plasmado en el artículo 25, por ejemplo, que es todos los recursos de la Secretaría de Movilidad que se irían para el hoyo profundo del mío, que se lo va a tragar. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una lista de afectaciones, todas graves. ¿Cuántas más vendrán? Porque esto no va a ser suficiente. Esto no va a ser suficiente. El mío se va a tragar todo lo que ustedes quieran y se va a tragar la ciudad. Entonces queremos dejar ese precedente. Palabra, concejal Patricia Molina. Yo también he entendido lo mismo, por eso pido la palabra, o sea, sí, pero igual, pido la palabra para decir lo siguiente. La afectación causada a miles, porque son miles de ciudadanos caleños, frente a este artículo aprobado, que tiene que ver con contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público en el distrito de Santiago de Cali, es una cosa incalculable. Y lo peor de todo es que este proyecto carece de un estudio técnico y socioeconómico al respecto. Cualquier decisión tomada contra el bolsillo de la gente, contra la calidad de vida de la gente,
tiene por obligación que pasar por un estudio detallado desde el punto de vista técnico, pero primero que ello, socioeconómico, porque tendríamos que de manera responsable, seria, hacer el estudio de cuántos miles de personas, qué tipo de vehículos son, a qué estrato pertenecen, cuál es su condición de vida, cómo estamos acabando de empobrecerlos, empobrecer su economía, destruir su economía. O sea, esos son estudios que se requieren para tomar este tipo de decisiones. Y este proyecto no tiene nada de eso, absolutamente nada de eso serio, que responda a las exigencias para poder hacer una evaluación seria, responsable, de cuál es el impacto real que causamos a los ciudadanos caleños. Yo no sé cómo seguimos así, no entiendo. No entiendo a dónde vamos a llevar a la gente, a dónde. Esto es una bomba de tiempo. No entiendo cómo nos casamos con mejorar intereses particulares de pequeños grupos, como son los operadores, y quiero decir que es que yo tampoco quiero empobrecerlos, pero también quiero priorizar sobre eso el interés de la gran masa ciudadana. O sea, eso es secundario. Si bien es cierto, aquí hay unos grandes grupos de empresarios de transporte, sobre todo los caleños que están hoy empobrecidos y que además, quiero decirles, no van a ser los beneficiados de este salvamento que le entregamos al mío. Los beneficiados son grandes empresarios con músculo financiero que ahora han llegado a posicionarse de este negocio. Entonces, no está bien que se prioricen los intereses de pequeños grupos económicos, por mucho poder que tengan, sobre los derechos y los intereses de las grandes masas ciudadanas, que son las que deben de prevalecer. Muchas gracias. Tiene la palabra, concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Antes de decir, digamos, lo que tengo que decir al respecto frente a esta fuente de financiación, que es la modificación de la tasa por congestión o contaminación, quiero decirle al concejal Peláez que no solo se rompe el principio de transparencia, sino que lo que se vulnera, que es gravísimo, es el derecho fundamental a la igualdad. El derecho fundamental a la igualdad queda totalmente destrozado ahí, porque todo el mundo tiene derechos y ¿cómo voy a ser yo beneficiario de una medida y que porque llegué tarde, llegué después del tope? Realmente es un problema constitucional. Entonces ahí vulnera la Constitución. Frente al artículos de la sobretasa, la modificación de la sobretasa por congestión o contaminación, que van del artículo 21 al artículo 22 inclusive, tendría que decir que esta es una demostración palmaria de la improvisación de este gobierno. Y la improvisación que se da en la aprobación del acuerdo 401 de 2016, donde se aprobó la tasa por congestión. Para aprobar la tasa por congestión, quiero refrescar la memoria, nos trajeron aquí una estadística de Medellín, ni siquiera de Cali, una estadística de Medellín haciendo un cálculo de cuántos vehículos se irían a acoger a esa medida y pagarían para poder circular, así tuvieran pico y placa, y entonces sobre eso se hizo un cálculo, un monto que jamás se ha cumplido. Además, porque Cali tiene una situación crítica desde el punto de vista económico, socioeconómicamente, la población de Cali está en la pobreza. Tenemos hoy, incluso de la red de ciudades Cómo Vamos, hace unos 2 o 3 meses, 2 meses, sacó un informe de pobreza extrema y habla que Cali, no recuerdo si el dato es 23% o 27%, tiene ese 23 o 27 de pobreza extrema. Eso es muy delicado. Y es de la red de ciudades Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos, hace más o menos 2 meses o 3. Entonces, es muy complicado que aquí se estén aprobando acuerdos y esta alcaldía traiga toda esta cantidad de medidas sin estudios técnicos ni socioeconómicos, y que aquí está demostrado. La sobretasa por congestión, la tasa por congestión o contaminación
está totalmente, fue aprobada sin ningún soporte técnico real. Y aquí está demostrado. Hoy no se ha recogido lo que decían que iban a recoger, ahorita están buscando hacer error y ensayo. Entonces, ¿qué medidas aplico para que se acoja más gente, para sacarle más plata del bolsillo a la gente, que ni siquiera es para evacuar las calles, sino para que se vaya toda esa plata para el mío? Entonces, ustedes ven acá las proyecciones que traen de cuánto serían, que 8.000 millones, creo yo, que aumentarían en el escenario 1, no sé los otros escenarios, para financiar el mío, que es lo único que realmente importa acá. Y nosotros vemos también una modificación que era la realidad, era el objetivo, que lo discutíamos cuando el acuerdo 401 del 2016, el objetivo, lo que perseguían, el trasfondo del acuerdo, era entregar toda la plata al mío. Entonces nos citan en el acuerdo 401 del 2016 la distribución de la tasa por congestión según la ley 1523 de Santos, y resulta que hoy nos dicen la realidad, lo colocan exclusivamente para la sostenibilidad económica del mío y eliminan todas las otras posibilidades que da la ley frente a la utilización de esta fuente, que es la tasa por congestión. Cerrar. Tiene la palabra concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Si usted va por cualquier barrio de la ciudad, ya no solo los barrios pobres que se dejan de últimos o que casi nunca le ha hecho inversión, sino que usted va a los barrios de estrato 6 destrozadas sus vías, estratos que además también tienen pobreza, que la pobreza en Cali es generalizada. La pobreza en Cali está en todos los estratos. Es más, yo me atrevería a decir que si tocas cada casa de un estrato 4 y generas una estadística en estrato 4 o 5, incluso 6, no los ricos reales de esta ciudad, los que están encumbrados allá montados en el oeste, sino estrato 6, que soy ingenio, incluso gente de barrios que, digamos, barrios tradicionales, donde se ubicaron familias profesionales o pensionados profesionales y asumieron un nivel de vida más alto. Esos barrios tienen pobrezas enormes. Tenemos servicios públicos desconectados en barrios Caney, por ejemplo, estratos 4 y 5. Son cosas que aquí ni siquiera se miran. Y entonces, volviendo al tema de las vías están destrozadas en toda la ciudad. Y la gente clama a través de sus organizaciones comunitarias, a título individual, con acciones populares, como sea, tocándole la puerta al concejal, al que sea, pero la gente clama, exige en todos los comités de planificación de Cali. No hay un comité que no pase listados enteros de calles destrozadas, y que la gente exige que además se les haga mantenimiento y sean reparadas, porque está directamente ligado con su calidad de vida. Ahora, ¿qué decir de lo rural? Los campesinos nuestros abandonados casi siempre a su suerte, ¿dónde sacar productos, sus poquitos productos que tienen sin apoyo del Estado? Tenemos las vías destrozadas en términos generales. Y eso se debe a muchas razones, especialmente a una en particular, que la plata, la sobretasa, la gasolina, que era una de las mejores fuentes de financiación para mejorar las vías de la gente, de nuestra gente, están totalmente secuestradas para el negocio del mío, secuestradas todo el tiempo. Entonces, en el periodo pasado de Rodrigo Guerrero, en el año 2013 creo, se aprobó prorrogar el secuestro de la sobretasa a la gasolina hasta del 2019 al 2022, estaba hasta el 2018, ¿cierto? Acá está la fórmula, cómo estaba. Y en el gobierno de Guerrero trae él un secuestro mayor de la sobretasa a la gasolina de 97% para el mío y solo el 3% para las vías de las grandes masas ciudadanas, en sus calles, donde trabajan, donde viven, donde se recrean, donde viven toda su vida, hacen toda su vida, perdón. Entonces, se secuestra la sobretasa en 97%, hasta el 2022, y ahora con este proyecto se sigue prorrogando el secuestro de la sobretasa a la gasolina,
va del 95%, le bajan 2 puntitos, para el mío, y el 5% para arreglar vías. ¿Cuántos años acumulados de vías destrozadas que no tienen remedio con esa bicoca de recurso? Se van a seguir acumulando más el deterioro, se va a seguir profundizando, porque no está el recurso para las vías que la ciudadanía pide en su derecho. Pero hay algo más grave de esto. En el artículo, en el literal, secretario, recuérdeme, A, B, C, D, en el E, perdón, no, este es para el artículo 24, este es el artículo 23, ¿cierto? Entonces, hasta ahí voy. Ahora en el artículo 24 diré qué pasa con ese artículo. Gracias. Continúa la palabra, concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Mire, este artículo es supremamente grave. La forma de aprobar este artículo en el Consejo es de suma gravedad. Esto es un artículo que no tiene ningún soporte técnico. Aquí no hay estudios técnicos, ningún cierre técnico, ni ningún cierre financiero, por ende, del mío. El sistema de transporte masivo mío en Cali no tiene cierre técnico ni financiero. ¿De qué manga sale? ¿Cómo sacan del sombrero del mago los valores para financiar toda la infraestructura que dicen que falta por hacer, más la que, es que hay que oír la perla, más la que permitirá cumplir tanto los compromisos pactados en el convenio de cofinanciación? Nosotros veníamos supuestamente comprometidos en completar los 408.720 millones de pesos que le toca de aporte al municipio, según el compromiso pactado de cofinanciamiento con la Nación, que además eran 399.000 o 390.000 millones y los pactan luego en 408.000, pero en el COMPEX original eran 390 o 399.000, ¿cierto? Ahora entonces esos 408.000 son los que han permanecido en los debates. Entonces se dice que requerimos llegar a una inversión por parte del municipio de 1.000.000.000, escuchen esto, 1.238.390.086.480 pesos. O sea, es 1.2 billones. ¿De dónde sacan la cifra para decir que con ello vamos a cumplir la cofinanciación de 408.720 millones que tenemos ya suscrita con la Nación, como los que se firmen posteriormente para la infraestructura de expansión y consolidación del sistema, como también los costos financieros a que haya lugar? ¿Qué es esto, por Dios? Esto es venir a decir que vamos a sacar una plata del pueblo caleño sin tener el soporte técnico ni financiero que me diga es esto, y esta es la obra, y estos son los convenios suscritos. Aquí también se está ordenando gastos sin representación. El Consejo está ordenando un gasto sin que exista la representación. O sea, ¿dónde está el convenio que yo tengo que honrar? ¿Dónde está el diseño de la infraestructura y su cuantificación financiera o su estructuración financiera para que me digan cuáles son, que eso corresponde a costos financieros? Pero además me dice en el artículo, yo quiero llamar la atención al Consejo, por favor, es que como también los costos financieros a que haya lugar, ¿cómo el Consejo va a aprobar una cifra así? Que le digan, no, es que puede que haya lugar a 1 billón más, a 500.000, a los que haya lugar, pero que hoy no están definidos.
Esto es una cosa de jugar con el recurso público, el recurso del municipio. O sea, es muy complicado este artículo. Yo quiero llamar la atención del Consejo, por favor. No hay cierre técnico ni financiero para que el Consejo se comprometa en una cifra de este tamaño que no está demostrada aquí en ninguna parte. En ninguna parte. Lo único que hay a ciencia cierta y que veníamos manejando en los proyectos anteriores son el convenio con la Nación, que tiene un monto, 408.000 millones de pesos. Por favor, yo no sé qué va a pasar. Sírvase de leer el artículo 25, señor secretario. Capítulo 6, rentas reorientadas. Artículo 25. Destinación de algunos servicios que prestan la Secretaría de Movilidad. Se destinará en un 100% la financiación de la sostenibilidad económica del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, los recursos que perciba Santiago de Cali por los siguientes servicios prestados por la Secretaría de Movilidad. A. Matrícula inicial, matrícula provisional, matrícula, cambio de propietario, traspaso, cambio de color, cambio de motor, cambio de servicio, cambio de placas por cambio de servicio, cambio o duplicado de placas, regrabación de motor, chasis o serie. Transformación, registro de cuenta, licencia de tránsito, inscripción o levantamiento de limitación o gravamen o a la propiedad, cancelación de matrícula o licencia de tránsito, duplicado de licencia de tránsito, autorización para blindaje para todo tipo de vehículos automotores. B. Solicitud de información sistematizada por hoja. C. Tarjeta de operación para vehículos, transporte público de pasajeros. C. D. Certificado de tradición y o propiedad, improntas, sistematización de archivo para cualquier tipo de vehículo automotor. E. Tabulado de impuestos, de multas o derechos, duplicados de tabulados, fotocopia certificada de documentos, permiso diario de circulación restringida, formularios de la Secretaría de Movilidad, formulario único nacional, servicio de caja, banco, certificación de avalúo para cualquier interesado. F. Licencia de conducción, duplicado, recategorización para vehículos automotores. Señor presidente, le informo que ha sido leído el artículo 25 con sus literales A, B, C, D, F. Se pone en consideración el artículo 25, leído por el secretario. Se abre la discusión. Tiene la palabra la concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Yo tampoco encuentro en este proyecto una sustentación técnica y financiera de cómo son los impactos que se generan cuando sustraes estos recursos de la Secretaría de Movilidad y te lo metes al hoyo profundo del mío. O sea, aquí no hay absolutamente ningún soporte de eso. No, o sea, es muy irresponsable tomar una decisión de saquear, digamos, los recursos, porque es como un saqueo, porque es que es un saqueo en la medida de que no exista soportes técnicos, no existen estudios serios de nada, estos proyectos no tienen nada. Entonces, aquí por acto de fe, tenemos que darle tránsito a lo que un alcalde decide, o un gobierno decide, por favor. Es que a veces dicen, es que esta curul del Polo Democrático, ese es el decir, se oponía no porque es oposición, porque le da la gana de decir no a todo. Aquí toda esta curul permanentemente, cada cosa la sustenta, cada cosa y no hay nadie, ni funcionarios de nada, que vengan a decir, eso no es así, y le demuestro lo contrario. No hay, no existe quien se contraponga a las tesis que nosotros traemos y que las traemos defendiendo derechos de la ciudadanía. Porque si usted ve todos estos servicios, pues estos servicios, ¿quién los usa? ¿Para quién son? ¿Para el ciudadano de a pie? ¿Para el ciudadano del común? ¿Para el ciudadano que anda en un carro rebuscándose? Estos son los servicios de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos acceden a estos servicios, el ciudadano del común que hace sacrificios enormes. Entonces esos recursos, que es el aporte del ciudadano,
que además son tarifas onerosas también. Y esos aportes, porque son finalmente el ciudadano entrega este recurso para el uso público y para el mejoramiento de su calidad de vida a través de una inversión en algo. Pero resulta que aquí no trae ningún estudio que diga esa Secretaría de Movilidad y esos recursos al ser sacados de ahí para tirárselos al hoyo profundo del mío, ¿qué impacto van a generar? En las finanzas de la gente, en la calidad de servicios, en mil cosas. ¿Qué financia la Secretaría de Movilidad a través de esto? ¿A dónde van estos recursos y en qué beneficia al ciudadano? Pero ahora sí lo va a beneficiar cuando se vaya al hoyo profundo del mío. Esa es una pregunta que hay que responder, porque le debemos eso a los ciudadanos. Entonces, la verdad, no, realmente por eso les digo, este proyecto no hay ni una sola fuente de financiación de este proyecto, y eso sin contar con los recursos propios que le estamos sacando al mío por el Fondo de Subsidio a la Demanda, el FESDE. Eso no lo hemos dicho. No hemos dicho cómo le arrancamos a la inversión social una cantidad de plata para que también se vaya al hoyo profundo del mío. Eso es adicional a esto. Entonces, sinceramente, no sé. Se cierra la discusión. Tiene la palabra concejal Patricia Molina. Que me digan que no tenemos deuda. Que me digan que no tenemos deuda. ¿Y cómo la tenemos? Tenemos en este momento endeudado al tope del municipio. Eso es lo que nos deja Mauricio Armitage. Y todos los concejales lo sabemos. Aquí se ha aprobado el endeudamiento. Y ese endeudamiento, todo lo que se aprobó aquí, más vigencias futuras, eso es endeudamiento. O díganme si financieramente endeudamiento no son las vigencias futuras también. Estamos al tope del endeudamiento. Tiene la palabra concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Finalmente, yo quiero para lo que decía concejal Ortiz, concejal Ortiz, es que, digamos, en el estudio que hice de todos los documentos frente al proyecto de acuerdo, hay una pregunta que hace el concejal Chicango y que es respondida, son varias preguntas de todos los concejales en el debate de comisión, que es respondida por la Secretaría de Movilidad, y ese debate en la Secretaría de Movilidad, y ese de 21 de noviembre de 2018, hay una respuesta del secretario de Movilidad a cada uno de los interrogantes de los concejales, donde el doctor Chicango precisamente pregunta: rentas reorientadas para la Secretaría de Movilidad con 4 fuentes de financiación nuevas no es suficiente para el recurso de Metrocali, que es suficiente. ¿Cuál es el impacto en la Secretaría puesto que se están desmantelando los ingresos? Y resulta que yo leo en todos estos documentos, yo no encuentro nada, no le contesta. Aquí está la respuesta, la puedo enseñar, le hace la proyección, no le dice absolutamente nada de qué va a pasar con los ingresos y cómo si se desmantela o no. Entonces no le contesta, entonces yo no encuentro esa respuesta, digamos, seria aquí, concreta, porque estos son documentos públicos, que así tiene que ser la respuesta, ¿sí? Ese lado. Y por último, yo quiero, para cerrar el debate, después de que hemos hecho un debate punto a punto frente a las fuentes de financiación, quiero retomar con lo que iniciamos como bancada del Polo Democrático Alternativo y que tiene que ver con el momento coyuntural, pero además gravísimo, que vive Metrocali. O sea, en este momento donde tenemos un fallo por un laudo arbitral en contra, ya un fallo en contra del municipio, porque finalmente el municipio es el solidario para pagar, que además, a pesar de que se publique en los medios de comunicación 110.000 millones de pesos, sabemos todos que es un monto mucho mayor y que es de un solo operador, pero además tiene diferentes cosas graves. Una, que hay un reconocimiento en ese fallo que se tiene que pagar la tarifa al 100% al operador desde el 2017, pero que eso significa que ahora, en este mismo instante, se tiene que pagar y reconocer la tarifa del 100% a, digamos,
lo pactado, que sería el 100%, a los operadores, a los concesionarios. No con la proyección que se incluyó en el otro sí de los contratos de concesión. Esa proyección no es la que el laudo favorece, es la del 100%. Eso lleva jurídicamente a una situación muy compleja, donde cualquier operador, todos los operadores pueden hoy reclamar ese 100% hoy. Así hayan firmado el otro sí al contrato de concesión, así lo hayan firmado. Y ellos deben estar en eso. Y estamos en un escenario tan complejo que el hecho de que exista ese fallo en contra del municipio, que son muchísima plata, hablábamos de 170 millones de pesos posiblemente, que además hoy no tenemos y que tendrán que salir de algún lado. Y a pesar de que eso exista, estamos nosotros empeñando muchos recursos del municipio en favor del mío, todos estos recursos. Y esto es lo que pone en riesgo al municipio, porque será el municipio el que finalmente va a asumir todos estos pagos, con todo lo que les digo que viene, porque no hay siquiera, a pesar de que está el fallo, en este proyecto obvio, se presentó antes, no existe ni hoy se trajo una adecuación, digamos, por decirlo así, con estudios serios, de qué puede significar, porque es que hoy cambian las condiciones. Cuando tú hoy tienes que pagar el 100% de la tarifa al usuario, entregársela al operador, ¿cierto? Y todos los demás operadores lo pueden reclamar hoy mismo. Yo no soy abogada, pero a mí que un abogado me diga que no tiene elementos jurídicos para reclamarlo, eso cambia todas las proyecciones que trajeron aquí en este proyecto. Todo ello cambia. O sea que se queda sin piso este proyecto de acuerdo. Habría que hacer una reestructuración total de este proyecto de acuerdo, si se persiste, que eso es lo que vemos que se hace, en generar recursos del municipio de todo lado para el mío. Yo creo que la responsabilidad es muy grande y el municipio con esto hoy sí que tiene riesgo. Yo creo que estamos en una situación muy difícil y el pueblo democrático quiere dejarlo aquí, quiere dejarlo dicho, quiero dejar constancia de que hoy con esto prácticamente estamos poniendo el municipio en una sin salida, casi que una sin salida. No sé cómo cada quien o cómo cada bancada o cómo el alcalde de turno vaya a asumir esta responsabilidad. Muchas gracias. Tiene la palabra, concejal Chicango. Molina, doctora. Gracias, señor presidente. La verdad, yo no veo nada social cuando digo es que es un manejo, porque yo podría decir, es que si yo no pruebo esto, le van a quitar la plata que paga la gente en impuestos, que son los recursos propios, y entonces no vamos a golpear la inversión social. Pero resulta que sí le estoy cargando a todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos los más pobres, porque todo el pueblo está pobre aquí en este país, en esta ciudad, le vamos a cargar toda la sacada de dinero para el mío. Es lo mismo, aparte de que paga el impuesto predial. Entonces yo digo, no, ¿será que yo no le voy a tocar la plata de los recursos propios, que fundamentalmente es el impuesto predial, que además la gente no puede ni pagar? No, le va a cargar a todos los ciudadanos del común, a todo el mundo, el de la esquina, el de mi barrio, el vecino, el todo, el de estrato 1, 2, 3, 4, a todo el mundo, porque es que son todas las calles. Y lo dije, por ejemplo, en el tema de estacionamiento público. Y lo otro, que son los otros que pagan parqueo para ir a trabajar. Tienen que guardar su carro o lo que tengan para entrar a su trabajo, porque Cali no cuenta con parqueaderos suficientes. Entonces le toca coger el parqueadero y poner en la calle, por donde sea, pero le toca pagar. ¿Quiénes usan los servicios del tránsito? Todo el mundo. O sea que eso es social.
decir que no le cojo la plata de acá de la inversión del impuesto predial, que es el fuerte de los recursos propios, y que por eso no los toco. Sí, yo le estoy tocando el bolsillo a la gente. Eso es lo que realmente pasa. Entonces, ahí hay que evaluar lo social versus la capacidad económica de esa gente. Eso por un lado. ¿Que quiénes suben al mío? Pues claro, pues suben el pobre que no le toca aguantarse todos los atropellos del mío. Porque si hoy seguimos mirando estadísticas del mío, encontramos que ni siquiera hay frecuencia, no hay accesibilidad en horas pico. O sea, la cosa es terrible. Y la gente espera. Y vive condiciones de inseguridad, riesgo su vida, un montón de cosas. El mío no es nada agradable. Entonces, ¿qué pasa? No cumple con los principios básicos, ni siquiera lo que la ley 105 nos obliga a nosotros a cumplir. Accesibilidad, oportunidad, frecuencias, partida y llegada, origen, destino, nada de eso tenemos, por favor. Y claro, se tiene que subir la gente a la brava ahí, para eso hemos trabajado, sacarlos del transporte colectivo a los garrotazos para que se suban el mío. No, ni siquiera la gente se sube en el mío porque el mío brinde calidad. Porque si usted tiene los dos, la gente se sube en el pirata, se sube en lo que sea, pero no se sube en el mío. Y además, la cobertura que debíamos de tener es de cerca a 1 millón de pasajeros, de pasajes diarios. Y no llegamos ni al 50% de ellos. O sea que no estamos cumpliendo con absolutamente nada. Lo de los trapitos rojos, eso es un decir. A mí que me digan si el que esté como operador de esto, el privado que esté como operador, va a sentirse obligado a vincular al pobre señor de 15 años del trapito rojo. Eso que me lo demuestren. Para eso está la ley 80 que se puede usar en contravía de eso. El operador a quien se le entregue este contrato de concesión o lo que le concedan eso o le entreguen lo que sea o la unión temporal o los que quieran, ellos tienen por ley el derecho de escoger con qué personal trabajan. O sea, eso es un decir. Que los centros comerciales son los que se lucran, claro, habrán centros comerciales con parqueadero, es cierto, pero la gran mayoría de la ciudad, sus vías, todas están inundadas de carros del pueblo, de moticos del pueblo. Es así de sencillo. Es un pequeño universo. En el universo, perdón, es un pequeño punto lo de los centros comerciales. Y por último, lo más grave, es que la tarifa, los otros sí, desgraciadamente, la Curul del Polo Democrático Alternativo metió una proposición en abril de este año, cuando empezaron con los otros sí de los contratos de concesión. Esa proposición fue citada como un tercer día de citaciones seguidas de Metrocali, y cuando tocó el turno para esta proposición en abril, resulta que el doctor Nicolás Orejuela trajo una excusa aquí de que había tenido que salir 7 días de la ciudad y no podía venir al debate. Y ese es el debate que este Consejo no se ha dado, que debemos darle a la ciudad además, que es qué pasa con todas las cláusulas del contrato de concesión, cuáles son las gabelas que hay allí, cuáles cosas están en contra de nosotros y del municipio. Eso no lo hemos evaluado. Y entonces firman 2 operadores en abril. Tenían firmados 2 operadores, no hicimos el debate porque el señor Nicolás no trajo una excusa que además no corresponde a lo que el reglamento interno exige. Cuando llegamos a las sesiones ordinarias de junio, julio, yo solicito como bancada del Polo que se me recite ese debate, porque ya llegan los otros 2 operadores que supuestamente iban a firmar o firmaron el contrato, el otro sí al contrato de concesión. Y tampoco se da porque cuando le toca el turno de venir a ese debate, el doctor Nicolás envía un documento diciendo que salía de vacaciones, que salió de vacaciones. Entonces, finalmente ese debate no lo hemos hecho y ese debate lo debemos. ¿Por qué? Porque ese debate, solo por hablar uno de los puntos del otro sí del contrato de concesión, que es una gabela terrible además contra el municipio y contra los recursos de la población, es que cada 15 días estamos obligados a liquidarle a los concesionarios la tarifa técnica versus la tarifa usuario.
¿Qué quiere decir eso? Todos los costos de operación, todo lo que significa la tarifa técnica para tener cubierto al operador versus lo que se ha recaudado de los usuarios que se treparon ahí al mío, esa diferencia estamos obligados a liquidarla cada 15 días y en menos de un mes pagársela de los recursos del municipio al operador. Eso dice la cláusula. Nosotros cada mes, so pena, además dice allí, so pena de entrar en intereses moratorios contra el municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que es una de las grandes preocupaciones del Polo Democrático Alternativo, que el concesionario puede presentar un diferencial entre tarifa técnica y tarifa usuario que se dé por su operación, que siempre va a ser cubierto con los recursos del municipio. ¿Y cuáles son los recursos? Los de la inversión social. Los de la inversión social, que prácticamente es inexistente en este municipio. Ese es solo un punto de los otros sí del contrato de concesión, solo un punto. Habrá que ver los demás, que son igualmente terribles en contra de las finanzas del municipio. Muchas gracias.